versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y este es el último mensaje a las 7 iglesias. Es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer 14 al 22 de Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el testigo verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y además estás desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su vida, ¿verdad? La puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire qué privilegio. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga. Gloria a Dios. ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia? Noten, si recuerdan los estudios anteriores, el Señor Jesucristo con cada iglesia se presentó de manera distinta. Aquí el Señor se presenta con 4 nombres significativos para recordarle a los hermanos de la iglesia y a nosotros quién es Él. Se presenta con 4 nombres muy significativos. Versículo 1. Dice el 1: bueno, dice así: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Se presenta como el amén. Número 1. Se presenta como el testigo fiel. Se presenta como el verdadero. Y se presenta como el principio de la creación de Dios. Y esto es muy revelador. Voy a tratar de explicarlo rápido y sencillo para que lo tengamos en mente. Muy importante. Primero se presenta como el amén. El amén. ¿Qué significa amén? ¿Nada más? El amén o amén. Así sea. ¿Qué más? ¿Cómo? El acuerdo. El acuerdo. A ver, les voy a cambiar la pregunta para ver si cambiando la pregunta nos ayuda a clarificar un poquito. Cuando usted dice amén, cuando hay una predicación o cuando hay un estudio bíblico, ¿por qué dice amén? Porque así es. Bueno,
Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Amén se refiere a algo que es cierto. A algo que es cierto, que es muy diferente a decir así sea. Que tenga buen día, pastor. Que así sea, hermana. Puede ser que alguien de ustedes me diga, que tenga buenas noches, pastor, al rato que nos despidamos. Y yo puedo contestarle, que así sea. No precisamente esa respuesta quiere decir que así va a ser, que es cierto. No. Usted me puede decir que tenga buena noche, pastor, y yo le digo que así sea. No precisamente quiere decir que así sea. Pero cuando usted piensa que amén, o el amén como él se presenta aquí, significa algo que es cierto. Algo que es cierto. Vea qué diferencia, si me doy a explicar. Bueno, algo que es cierto. Amén. Algo que es cierto. Algo que es de confianza. Cristo es de confianza, hermanos. Tentado en todo, Hebreos, pero sin pecado. Cristo es de confianza, ¿verdad? Entonces, mire la importancia de este nombre. Siendo el amén, algo que es cierto, siendo el amén, que tiene toda nuestra confianza, o es una persona de confianza. Mire, entonces Jesucristo como el amén establece todas las promesas. ¿Me doy a entender? Establece todas las promesas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, una promesa. Como Él es el amén, como es algo que es cierto, amén, la palabra, es algo que es cierto, eso significa. Y como Cristo es el amén, y Él es digno de toda nuestra confianza, Él establece todas las promesas de Dios. Vea cómo se presentó a la iglesia. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros, pues, tenemos alguna cosita ahí que nos impide, ¿verdad?, tener con claridad. Mire lo que dice 2 de Corintios 1:20. Segunda a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20. Dice la palabra, porque dice, todas las promesas de Dios en Cristo, como dice aquí, todas las promesas de Dios son en Él. Bueno, en Él se refiere a Cristo. Mi versión dice, todas las promesas de Dios en Cristo son en Él, son en Cristo. ¿Sí? ¿Y qué? O sea, lo que usted decía, ¿verdad? Pues que así sea. Pero más que pensar que así sea, porque acuérdese el ejemplo que le puse, algo cierto. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. O sea, algo que es cierto. Por eso el Señor se presenta como el amén. El Evangelio de Cristo es cierto. El justo, por Cristo somos justificados. Eso es cierto. Eso es cierto. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Eso es cierto. ¿Sí? Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. 1 Juan 1. Eso es cierto. ¿Se da cuenta? Vea el alcance de la presentación de Cristo cuando dice el amén. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Bueno, el segundo nombre con el que el Señor Jesucristo se presenta es el testigo fiel. Testigo fiel. Si usted lee, por ejemplo, Juan 1,
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y viene allá toda una revelación donde habla de Jesucristo. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hubo un hombre enviado por Dios, etc. La luz verdadera, Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Jesucristo le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un discípulo le dijo, mira Señor, nada más muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice, pues el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el testigo fiel. Si usted conoce a Cristo, va a conocer al Padre. Cuando usted estudia la vida de Jesucristo, llega a conocer a Dios, Padre. Por eso hemos hecho mucho hincapié en esta iglesia, en que estudiemos, ¿verdad?, la vida de Jesucristo, la vida de Cristo según San Mateo. Sí, es un estudio largo, de 2-3 años. Pero si usted conoce a Jesucristo, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el testigo fiel, hermanos. Y así se presenta la Odisea. El amén, segundo, el testigo fiel. Y tercer nombre, verdadero. Verdadero. Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy la verdad. Ahora, es muy importante que usted note cómo lo presenta el Espíritu Santo en Juan 14:6. Yo soy el camino. Empieza diciendo. No dice yo soy un camino. El camino, el único. Por eso allá en Hechos 4:12, ¿verdad? Dice que no hay otro nombre. No hay otro camino debajo del cielo dado a los hombres, dice, en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Entonces Jesucristo es el camino. No dice un camino, Él. El único camino. El único camino. Y el cuarto nombre con el que el Señor se presenta a esta iglesia es el principio de la creación. El principio de la creación. Hermanos, Jesucristo es el origen. Jesucristo es cuando Dios dijo hagamos al hombre, ahí estaba Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es coexistente con el Padre. Cuando nosotros pensamos en el nacimiento de Jesucristo, eso fue su encarnación. Se humanó. Pero Él ya existía, coexistente con el Padre. Por eso en Juan 1:3 que ya leíamos, el Señor Jesucristo dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Todas las cosas, dice Juan 1:3, por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso dice, el principio de la creación de Dios te dice esto. Y ya vamos a ver qué le dijo, ¿verdad? El que tiene la autoridad, el que tiene el conocimiento, Dios mismo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda de ese pasaje de Hebreos? Bueno, vamos a ver primero Colosenses 1. Vamos a ver Colosenses 1, versículo 15, hermanos.
por favor, Colosenses 1:15, dice la palabra del Señor. Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿eh? Y Él fue fiel en reflejar la imagen de Dios. Ya lo vimos. 1:15 de Colosenses, el primogénito, ¿de qué? De toda la creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Vean, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él, ¿qué? Todas las cosas por Él, dice esta versión, subsisten. Otra versión dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Otra versión dice, por Él fueron creadas. ¿Se da cuenta? Por eso dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Así que, por eso, hermanos, nuestra doctrina, nuestra enseñanza tiene que ser cristocéntrica. Hoy en muchos lugares ya no hay una doctrina cristocéntrica. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál fue el veredicto del Señor para la iglesia de la Odisea? El veredicto, versículo 15, dice: yo conozco tus obras, sé quién eres, sé lo que haces. Yo sé verdaderamente cómo estás. Y luego, que no eres ni frío ni caliente, ni del mundo 100%, ¿verdad? Ni fervoroso para el Señor, ni frío ni caliente. Y el Señor dice: ojalá fueras frío o caliente, pero le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, le dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Le está hablando a una iglesia, a hermanos, a creyentes. Y ese calificativo de tibio, ese nombre de tibio, demuestra que la iglesia, que los hermanos estaban en la Odisea en una condición anémica, y de repente hay hermanos que caen en una condición anémica. Lo mismo les da venir al culto que no venir. Lo mismo les da un estudio bíblico que no tenerlo. Lo mismo les da reunirse con el ministerio para hacer planes que no reunirse. Lo mismo les da venir a la iglesia que irse a ver ¿qué es lo que están viendo ahora? El béisbol, ¿verdad? Béisbol. ¿Ah, sí? Pura casualidad, si alguien. Al puro tanteo. Sí, ¿verdad? Y este calificativo demuestra una condición anémica, pero también repugnante, ¿verdad? Porque mire, el Señor dice: te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Qué feo, ¿verdad? Así estaba que esa iglesia, hermano. Ahora, lo peor que estos hermanos, y siguen habiendo hermanos así, ¿verdad?
no reconocían su condición. Ellos no reconocieron su condición. Además, ellos se sentían satisfechos, se sentían bien. Ahora, ¿cómo podían sentirse bien con una vida cristiana mediocre? ¿Cómo podían sentirse bien con una vida espiritual indiferente al Señor? Así hay hermanos hoy, ¿verdad? Uno les habla, hermano, estoy orando por usted, no lo he visto, me preocupo, hermano, nos hizo falta en tal reunión. No, si yo estoy bien, no se preocupe, estoy bien. Una hermana de esas que se siente en el Espíritu Santo, un día vino y me dice, pastor, dice, ¿me permite que hablar con usted? Sí, hermanita, dígame, hermano. Dice, mire, lo veo muy cargado por la iglesia. Ya no se cargue, la iglesia está bien, estamos bien. Que tenga paz, pastor, tenga paz. Chispas, la hermana se sentía el Espíritu Santo para hablarle a uno así. Y le digo, hermana, está usted equivocada. Y esta iglesia, ¿verdad? Lo peor fue que no reconocían, versículo 17. Pero tú dices, miren cómo respondió la iglesia. En lugar de arrepentirse, porque ¿quién hablaba? Fíjense cómo se presenta el amén. El amén se refiere a algo que es cierto, el testigo fiel, el testigo verdadero, el principio de la creación de Dios les dice esto. Pero como dicen los jóvenes y como dicen algunos hermanos que se le pega al hablar de los jóvenes, les valió. Pero tú dices, versículo 17, yo soy rico. Yo soy rico. Me he enriquecido. De nada tengo necesidad. Y el Señor entonces les dice, mira, tú no sabes, les dice, que eres un desventurado. Tú no sabes que eres un miserable. Tú no sabes que eres pobre, tú no sabes que eres ciego, tú no sabes que estás desnudo, como desnudo. Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. O sea, ellos debieron, como todos los creyentes del pasado, del presente y del futuro, ellos debieron, todos los creyentes de todos los tiempos, ellos debían haber encontrado su suficiencia en Cristo. Aquí debió usted de haber dicho amén, porque nada más en Cristo encontramos nuestra suficiencia. No en el yoga, no en el caballo de Troya. Nuestra suficiencia nada más está en Cristo. Nuestra suficiencia no está en nosotros mismos tampoco. Ellos dijeron, no, dice, yo soy rico, yo estoy bien, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Mire qué feo cómo le contestan al Señor, versículo 17. Ellos debieron de haber tenido su suficiencia en Cristo Jesús, igual que nosotros. Versículo 18, dice el Señor, por lo tanto, como ellos dicen, estamos bien, por lo tanto, acuérdense, el que conoce, ¿verdad? Conozco, dice, quién eres. Por lo tanto, le dice, yo te aconsejo, Cristo les aconseja, el amén, el testigo fiel.
testigo verdadero, les aconseja que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico de veras, y vestiduras blancas para que te vistas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Se acuerdan que las vestiduras blancas hablan de justicia? Las vestiduras blancas hablan de santidad. Ya lo vimos y lo vamos a ver al entrar ya en el capítulo 4, donde ya vamos a empezar a ver algo más profundo de Apocalipsis. Vestiduras blancas, dice, para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces Cristo no solamente les dice están equivocados, no es cierto que tienes todo, no es cierto que eres rico, estás equivocado, les dice son pobres, pero les dice Cristo, yo tengo oro. Estaban desnudos, pero Cristo les ofrece ropa. Estaban ciegos, pero Cristo dice, tengo el colirio para que vean. Ellos no tenían nada, aunque creían tenerlo, pero Cristo tiene todo. Cristo tenía todo para ellos, y Cristo tiene todo para nosotros, hermanas, hermanos. Cristo tiene todo para nosotros. No se deje engañar. Vaya a Cristo, Él tiene todo para usted. Él tiene todo para usted. Todo problema, Cristo tiene la solución. Toda encrucijada, Cristo da la salida. Toda situación difícil, Cristo. Entonces vemos un cuadro de la iglesia. ¿Cómo es el cuadro de la iglesia de la Odisea? En una palabra, ¿cómo se describiría el cuadro de la Odisea? ¿Cómo? Semimuertos, casi muertos, agonizando. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Soberbios, dice la hermana. Muy bien, ¿qué más? ¿Otra persona? ¿Cómo visualiza? ¿Sí, hermana Angélica? Servían a dos señores. No, pero la condición, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve esa iglesia? De acuerdo a lo que Cristo dice. ¿No? ¿No se ve? Una iglesia corrupta, una iglesia tibia, dice la hermana. Muy bien. Miren, dice el versículo 17. Ustedes dicen, somos ricos, nos hemos enriquecido, de nada tenemos necesidad, pero ustedes no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En una palabra, hermanos, vemos a una iglesia pobre, espiritualmente hablando. Pobre espiritualmente hablando. Pobres. Creían que eran ricos, pero estaban bien pobres. Hay iglesias espiritualmente hablando pobres. Pobres en el amor, pobres en la fe, pobres en la adoración a Dios, pobres, una vida pobre de oración, una vida pobre de servicio. Hay muchas iglesias pobres. Así estaba esta iglesia, ¿verdad? Ahora, versículo 18, primera parte. El Señor le dice, por tanto, su condición es esa. El Señor se las muestra, se las enseña. El Señor dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. El Señor les dice,
Les pido, les aconsejo que compren oro refinado en fuego, para que de veras sean ricos. Para que de veras sean ricos. ¿Así le dice o no? Para que sean ricos. Primera cosa, les aconsejo, les pido que compren de mí oro refinado en fuego, para que de veras sean ricos. A ver, hermanos estudiantes de las Sagradas Escrituras, a los ojos de Dios, pregunta, a los ojos de Dios, aquí viene la pregunta: ¿qué es más precioso que el oro a los ojos de Dios? La fe. Es que ella estudió en la UPL, ¿verdad? La fe. Mire, ¿qué es más precioso que el oro a los ojos de Dios? La fe. No, la fe. La fe. Apréndanlo, ¿Qué es más precioso? Y ahorita les doy la cita bíblica. Ahorita les doy la porción bíblica para que no vayan a pensar que es una puntada mía, ¿verdad? No. Ahorita les doy la porción bíblica. A los ojos de Dios, ¿qué es más precioso que el oro? La fe. Para nosotros lo más valioso es el oro, ¿verdad? Hoy mucha gente está comprando oro y una urgencia vende tantito oro, ¿verdad? Tienen ahí sus centenarios por cualquier emergencia, ¿verdad? ¿Verdad? Pero a los ojos de Dios, ¿qué es más precioso? La fe. Hay un pasaje ahí en el libro de Pedro, a ver si se acuerdan, que dice esto que estamos mencionando. Mande. ¿Segunda de Pedro? No sé, pregunto. ¿Ese es? Léalo por favor, hermana. ¿No? ¿Alguien lo tiene? Ahí va entonces. Primera de Pedro 1, 7. Mire lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es más valioso que el oro a los ojos de Dios? La fe, de acuerdo a Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, está hablando de la fe, en alabanza, en gloria, en honra, cuando Jesucristo se manifieste. Cuando Jesucristo venga y evalúe nuestra vida, cuando Jesucristo nos pida cuentas. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese lo que está diciendo Pedro. Habla de pruebas versus fe. O sea, las pruebas de la vida, las pruebas en nuestra vida, las pruebas que tenemos, hermanas, hermanos, prueban qué tan genuina es nuestra fe. ¿Correcto, hermana Sarita? Las pruebas de la vida prueban qué tan genuina es nuestra fe. Hay hermanos que ante una prueba se desaniman, se desilusionan, ya no perseveran, se alejan de la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Las pruebas de la vida prueban qué tan genuina es nuestra fe. Y cuando nosotros como creyentes
decimos: Señor, no entiendo tu amor, no entiendo tu propósito para mí, pero te creo, Señor, y aquí estoy. Hermanos, eso va a enriquecer, eso va a enriquecerle espiritualmente. Usted va a salir de la prueba más fortalecido. Usted va a salir de la prueba más fortalecida. Usted va a salir conociendo al Señor. Mejor, teniendo más confianza en Él. Aunque hay hermanos, como en el pueblo de Israel, divide el mar el Señor, pasan en seco. Tienen hambre, les da codornices. El codorniz no tiene colesterol, muy sano comer codorniz. Les da el maná. Tenían sed, les da el agua. No se enfermaron. Su pantalón, su camisa, su vestido no se envejeció. Siempre parecía nuevo. Pero viene otra prueba, y ¿qué hace el pueblo? Vamos a organizarnos, vamos a regresar a Egipto. Allá había Najos, allá había McDonald's, allá había... Vamos a regresar. Murmuran contra Moisés. No pasaron la prueba. Y por eso anduvieron perdidos, errantes ahí, ¿verdad? Dando vueltas, como en un laberinto, perdidos. ¿Cuántos años? 38 más 2, amén, a 10. Correcto. ¿Por qué? Por la desobediencia a ese pueblo, ¿verdad? Entonces, las pruebas de la vida. ¿Qué prueban? Las pruebas de la vida, ¿qué prueban? Las pruebas de la vida prueban qué tan genuina es nuestra fe. Hermanos, vamos a aprenderlo. Cuando usted esté por una prueba, eso va a demostrar qué tan verdadera es su fe, qué tan genuina es su fe. Mire, el Señor le dijo a un hombre, le dijo: váyate y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Se fue triste, ¿verdad? No pasó la prueba. Si él hubiera dicho: sí, Señor, con mucho gusto, el Señor le hubiera dicho: no, era una prueba nada más. Porque hay gente que dice que tan injusto el Señor, era su trabajo, eran sus ahorros, ¿cómo pedirle tal cosa? Estudien, pídanle al Señor iluminación. Bueno, segunda cosa que el Señor le pide a esta pobre iglesia, espiritualmente pobres. Segunda cosa, regresamos a Apocalipsis capítulo 3, ahí estamos, versículo 18, segunda parte. Primero le pide que compren oro refinado en fuego para que de veras sean ricos. O sea, muchachos, les dice, hermanos, les dice, ricos en su fe, en la fe. Y vestidos blancos para vestirte. Les pide que compren vestiduras blancas para vestirse y no descubrir la vergüenza de la desnudez, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de vestidura espiritual necesitaban esta gente? Color blanco, dice el hermano, blancas. Sí, eso dice, vestiduras blancas, eso dice. Pero, ¿qué? Más fe. No, ya dejamos la fe, eso es el oro. Ya dejamos la fe. Aquí está hablando de vestiduras. No. El amor, santidad. Bueno, ahí les va. Abran su Biblia, joven. Abran su Biblia si son tan amables. O los que quieran esperar al hermano Pablo, pues pueden hacerlo. Y vean ustedes, aquí hay un dato que nos
revela el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere el Señor allá en Apocalipsis? Dice Job, dice, iba yo vestido de justicia, dice, cubierto, dice, con ella, como manto y diadema, así era, dice Job, mi rectitud. Job 29:14. Job 29:14. Entonces, ¿qué clase de vestidura espiritual necesitaba aquella iglesia? ¿Qué clase de vestidura espiritual necesitamos nosotros? Aquí dice vestidura blanca, pero eso simboliza, eso apunta, eso señala a la justicia. Ahora, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Eso dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Vamos entonces a profundizar esto, porque ¿cómo puede Dios pedirte algo si Él mismo dice que no hay ni uno? Ahora, Dios no te va a meter en problemas al pedirte algo que no tenemos. Él cuando nos pide algo es porque nos lo ha dado y sabe que lo tenemos. Entonces, vamos a ver una ilustración en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que el Señor le pide que se vistan con ropa blanca, o sea, justicia. Mire, cuando Satanás acusó a Josué, él acusa a Josué, no el Josué del libro de Josué, ya me vieron así, no el Josué del libro de Josué, no Josué el sucesor de Moisés. Cuando Satanás acusó a Josué, que era el sumo sacerdote, que era un sumo sacerdote allá en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que Dios reprendió a Satanás. Y dice la Biblia que Dios llamó a Josué un tizón arrebatado del incendio. En el libro de Zacarías, escuchen por favor, Zacarías 3, dice la Biblia, Zacarías 3, Josué estaba cubierto de vestiduras viles, o sea, de pecado. Permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él quitarle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Escuchen esto es bien importante, como todo lo demás. Miren, hermanas, hermanos, Dios nos quita las vestiduras viles de pecado. Dios nos quita las vestiduras viles de pecado. Y Dios nos da mantos, nos da ropa hermosa de justicia. Y Cristo es el único que puede satisfacer la justicia que Dios demanda. Mire lo que dice el libro de Tito. Vayamos ahora al libro de Tito, ahí en el capítulo 3 del libro de Tito, y dice, mire lo que dice,
capítulo 3 de Tito, nos salvó, Dios nos salvó, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su justicia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que el creyente en Cristo, la persona que sigue a Cristo, que cree en Cristo, que obedece a Cristo, es declarada justa. ¿Ya vio lo que dice Tito 3? ¿Ya lo vio? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice aquí, por su justicia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, justificados por la fe. O hago una pregunta con el propósito de que reflexionemos y veamos la respuesta. ¿Cómo podemos recibir esa justicia que Cristo preparó y tiene para nosotros? ¿Cómo podemos recibir la justicia que Cristo preparó y tiene para nosotros? La fe, dice la hermana, muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo podemos recibir nosotros la justicia que Cristo preparó y además tiene para nosotros? Esto es bien importante, porque usted debe saber, y es necesario que usted sepa y se sienta y crea que de veras está justificada y que sus obras digan. Hay justificación cuando nosotros decimos. Ya dijimos eso. A ver, ahí va entonces. Abra la Biblia. Ahí va entonces. Abra la Biblia. Abra la Biblia. Aquí viene la respuesta bíblica clara. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9 y versículo que sigue, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Pero mire lo que dice el que sigue. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Se da cuenta? Con el corazón. El Señor murió en la cruz. Allá Satanás presentó un acta en contra de nosotros, dice Colosenses. Pero Dios, que es justo, afrontó y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no sea condenado, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 10 de Romanos 9:10 dice que con el corazón se cree para justicia. Usted es justificado, usted es justificada. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando usted creyó en Cristo como su Señor y Salvador de todo corazón. Cuando usted se arrepintió, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Y es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Laodicea. Y es lo que Cristo le está enseñando a los cristianos de todos los tiempos. O sea, que recibimos la justicia de Cristo cuando creemos en Él y cuando lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Y empezamos a vivir así, bajo el señorío de Cristo. Ya no lo que yo quiero, lo que quiera Cristo. Ya no lo que a mí me gusta, lo que le gusta a Cristo. Cuando empiezo a hacer lo que Cristo me manda que haga. Y ahí otra vez, ¿verdad? Es un tema con el que tenemos muchos problemas. Porque nos gusta hacer o queremos hacer lo que nos gusta, no lo que Cristo nos manda hacer. Tercer cosa, regresamos a Apocalipsis 3:18. ¿Se dan cuenta cómo está de rico esto, hermanos? Mucha enseñanza, ojalá Dios
nos ayude, nos bendiga. 3:18, la tercera cosa, unge tus ojos, ¿con qué? Con colirio para que veas. Señores, no miraban, estaban ciegos, no miraban las cosas espirituales, no miraban las bendiciones de Dios, no miraban la presencia de Dios, no miraban que Dios los amaba, no miraban que Dios tenía misericordia y que estaba tratando con ellos, ¿verdad? No miraban que tenían necesidad de arrepentirse. Entonces el Señor les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Vean qué interesante. ¿Qué dice 2 de Corintios? Capítulo 4. 2 de Corintios, hermanos, capítulo 4, y vean por favor versículo 3 y versículo 4. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Verso 4, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando Cristo vino a nuestros corazones, toda esa oscuridad, toda esa falta de visión espiritual desaparece y empezamos a ver. Vino la luz, ¿verdad? Y empezamos a ver claramente. Acuérdense que el Señor Jesucristo también nos dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, dice el Señor, ¿qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? 8:12, hermano Juan 8:12, ahí está el texto. Si no andará en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Miren qué lindo. Por eso es importante entender este mensaje. Y la cuarta cosa que Cristo le pide a esta iglesia, Apocalipsis 3:19, regresamos, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y le vuelve a dar chance, arrepiéntanse. Le vuelve a dar chance. Miren qué bueno es el Señor. Una y otra oportunidad. Hermanos, miren lo que les dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Alguna vez usted lo ha castigado el Señor o lo ha castigado el Señor? A veces, ¿verdad? El Señor tiene que hacerlo. ¿Y sabe qué, hermanos? Y el Señor lo hace. El Señor lo hace porque nos ama. Exactamente. Proverbios 3, 11 y 12. Dice el Señor, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No menosprecies el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija. Porque Jehová al que ama, castiga. Así como el Padre al Hijo, a quien quiere. Y si es un chiquito, ¿verdad? Le va a decir, no me quieres, mamá. No me quieres, papá. No me quieres, abuelo. Vea lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11,
versículo 32, 1 Corintios 11, 32, dice la Biblia, de la palabra. Sí, pero siendo juzgados, dice, vamos a ser castigados por el Señor para que no seamos condenados juntamente con el mundo. El Señor dice: aparte, ven para acá, aparte, que el mundo no se entere, porque tú eres mi hija, eres mi hijo, para no ser condenados juntamente con el mundo. Hermanos, miren, nuestro Padre Celestial nos disciplina, nos castiga, como acabamos de leer, cuando nos hace falta. Dice Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 10, Hebreos 12, 10, dice la Biblia. Dice que aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron, está hablando de los padres, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. No sé si quiera tener una palabrita de gracias a Dios por su corrección tierna y por su castigo amoroso. Denle pues gracias al Señor. Ojalá, no sé si aquí hay alguna persona como la de la Odisea. Aquellos no entendieron que eran pobres. No sé si usted ha sentido o ha pensado que espiritualmente está pobre, ciego. A lo mejor usted se da cuenta que el Espíritu Santo no vive en usted, pero usted anhela enriquecer su fe, usted anhela tener una vida espiritual, usted anhela tener vestiduras blancas de justicia, santidad. Y acuérdese que la palabra del Señor Jesús dice en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A lo mejor usted de veras anhela ser una nueva criatura, como dice la Biblia, con Cristo viviendo en su corazón. Y hermanos, si ese es el caso, entonces esta carta de Jesucristo tiene buenas noticias para usted, tiene buenas noticias para nosotros, porque Jesucristo dice 3:20: yo estoy a la puerta de la vida, a la puerta del corazón, y llamo, dice. Hay buenas noticias. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí Cristo hace dos cosas. ¿Cuáles son? Primero, llama, ¿verdad? Toca, ¿verdad? Toca, llama. La puerta es nuestra vida. Segundo, Él habla para que le abramos la puerta, para que lo dejemos entrar. Y Cristo ofrece al que hace caso de su llamado, de su exhortación, dice: entraré a él, cenaré con él o con ella y él conmigo. Una relación cercana, ¿verdad? Hermano, hermana, solamente pídale entonces que le ayude a abrir su corazón. Padre, gracias por el estudio de esta noche.